Hola, buenos días a todos. Yo soy Barton Pérez, ingeniero ambiental, como ya lo dijo mi compañera Angie. Primero quiero agradecer su asistencia a este primer webinar que está realizando el área de Sustainability o Sostenibilidad de Intertech Perú. Como algunos clientes saben o algunos de repente no lo saben, el área de Sustainability se inauguró o se aperturó este año. Contamos con los servicios de análisis y monitoreo para aguas residuales, aguas de consumo, aguas naturales y próximamente para calidad de aire, calidad de suelos, calidad de ruido. Entonces, para empezar con esta presentación, vamos a hablar un poquito sobre Intertech. Bueno, Intertech es una empresa con más de 100 años de vida, con un origen inglés y especialista en aseguramiento total de la calidad. Contamos con áreas en análisis de alimentos, agri, minerales, hidrocarburos, sostenibilidad, textiles y bueno, todo lo que se refiera a calidad, nosotros podemos brindárselo. A nivel mundial contamos con más de 3.000 auditores y expertos, tenemos más de 1.000 oficinas y laboratorios en más de 100 países. Como pueden ver, estamos en todos los continentes y pues pueden contar con nosotros para cualquier tipo de proyectos de sostenibilidad y de aseguramiento de la calidad. Ahora bien, vamos a empezar con el webinar de agua para consumo humano y su normativa. Entiéndase consumo humano también como agua potable. Para empezar, bueno, más que todo es importante tocar este tema de agua para consumo o potable, porque muchas zonas del Perú y bueno, empresas abastecedoras de agua potable en zonas rurales son suministradas de sistemas de abastecimiento de agua en las cuales no son tratadas adecuadamente. Entonces, como consecuencia, obviamente, se ve afectada la salud de la población al contraer enfermedades como parasitarias, diarreas y otros. Además de que en el país también falta las obras de mejoramiento de saneamiento básico, más que todo en los distritos rurales y periurbanos. Entonces, existen estructuras desde la captación, líneas de conducción, reservorios, pozos y redes de distribución que se están deteriorando a falta de mantenimiento. Además de que tampoco se cuenta con la capacitación del personal encargado en los GORES o gobiernos regionales, municipalidades tanto provinciales y distritales y las juntas administradoras del saneamiento básico. Ahora, para entender un poquito sobre el concepto de agua para consumo humano o potable, la Organización Mundial de la Salud la define como que para que el agua sea apta para consumo directo humano, no debería contener sustancias nocivas para la salud, o sea, carecer de contaminantes tanto biológicos como microbios o gérmenes, químicos, tóxicos entre orgánicos o inorgánicos y contaminantes radiactivos. Además de que debería poseer una determinada carga tanto de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono y sales inorgánicas disueltas. Ahora, en la actualidad, bueno, es importante conocer la calidad de esta agua potable, ya que puede ser uso no solamente para consumo, sino para el riego de cultivos, para uso industrial, industrias alimentarias o de bebidas, para fabricación de productos farmacéuticos, para expedición de licencias socioambientales, para diseño de programas de monitoreos ambientales y también para optimizar el funcionamiento de plantas de tratamiento. Bueno, entre otros muchos fines, pero también tendríamos que saber que una determinada fuente de agua puede tener la calidad necesaria para satisfacer requerimientos de un uso en específico, pero al mismo tiempo no ser apta para otro. Esto debido, bueno, a que el concepto de calidad de agua siempre se aplica en relación con el uso o aplicación y no tanto de la procedencia. Más adelante vamos a ahondar un poquito más en este tema, pero bueno, en resumen, la calidad del agua es un término variable en función del uso concreto que se vaya a hacer con este recurso hídrico. Ahora, empezando un poquito con el Decreto Supremo 031-2010 SA, que es del Ministerio de Salud, que salió en el año 2010, vamos a ahondar un poquito más y explayarnos en los principales artículos de este Decreto Supremo. Para empezar, en el primer título de disposiciones generales tenemos la finalidad de este reglamento, que está en el artículo 1, que bueno, obviamente es garantizar la inocuidad, prevenir factores de riesgo sanitarios y proteger y promover la salud y bienestar de la población, ¿no? Bueno, obviamente.
En el segundo artículo tenemos el objetivo. Entonces, el objetivo de este reglamento es normar los aspectos de la gestión de la calidad del agua, la vigilancia sanitaria del agua, el control y supervisión de la calidad del agua y también la fiscalización, autorizaciones, registros y aprobaciones para obtener una autorización para los sistemas de abastecimiento de agua potable. También va a normar este reglamento los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del agua para que sean aptas para el consumo humano. Dentro del ámbito de aplicación, bueno, es de obligatorio cumplimiento para todas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dentro de todo el Perú y que tengan responsabilidad en cualquiera de las actividades de gestión, administración, operación, mantenimiento, control, supervisión o fiscalización del abastecimiento del agua potable, tanto desde la fuente de origen hasta su consumo final. Sin embargo, este ámbito de aplicación tiene dos excepciones. No se encuentran comprendidas dentro de este presente reglamento las aguas minerales naturales que hayan sido reconocidas por la autoridad competente, es decir, en este caso, la Autoridad Nacional del Agua. En caso alguna industria obtenga sus aguas potables de algún nevado que sea natural, se tendría que realizar las diligencias necesarias con la Autoridad Nacional del Agua o la Autoridad Local del Agua, el ALA. eh, Tiene que presentar cierta documentación y ciertos análisis que les va a requerir esta autoridad para corroborar que el agua es mineral. Entonces, si es que es mineral, ya no tendrían que por qué obedecer a este reglamento del agua para consumo humano. Esa es la primera excepción. Y la segunda excepción son que, bueno, son las aguas que sean calificadas como productos medicinales, ¿no? Es decir, aguas que tengan características físicas y químicas favorables para la persona, como por ejemplo las aguas termales podrían ser. Eso también se tiene que gestionar con la autoridad local del agua en el caso de provincias o con la autoridad nacional del agua en el caso de Lima y también quedarían exentas de este reglamento. Ahora, dentro del capítulo 2 de la gestión de la calidad del agua para consumo humano, tenemos el artículo 8 que nos habla de las entidades de la gestión de la calidad del agua potable. Entre estas entidades son las responsables de la gestión, de la aprobación, de los planes para establecer un mecanismo de agua para consumo humano. Está el Ministerio de Salud o sus entidades adscritas como la Dirección General de Salud, la DIGESA, o la DIRESA, que es la Dirección Regional de Salud. También el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento o SUNAS, los gobiernos regionales, locales, provinciales, distritales, los proveedores directos del agua para consumo humano. En el caso de Lima, bueno, Sedapal, a las industrias que adquieren el agua de Sedapal. En el caso de provincia son las sedas de cada región. Y en caso de zonas rurales o muy, muy pobres, son las organizaciones comunales y civiles que sean representantes de los consumidores. Ahora, dentro del capítulo 5, vamos a saltar un poquito, está el control y supervisión de la calidad. En el artículo 19 nos habla del control de la calidad del agua potable. Este control va a ser ejercido por el proveedor directo del sistema de abastecimiento. Entonces, el proveedor, a través de procedimientos, va a garantizar el cumplimiento de las disposiciones, requisitos sanitarios que nos pide este presente reglamento y tiene que aplicar prácticas de control, identificación de fallas y medidas correctivas necesarias para asegurar la inocuidad del agua que se va a proveer. Dentro del artículo 20, bueno, tenemos el artículo de supervisión de la calidad. Se van a encargar de la supervisión de la calidad del agua potable la autoridad de salud competente, como ya lo dije, la DIGESA o la DIRESA, la SUNAS, las municipalidades que correspondan, sean provinciales, distritales o locales. Ellos van a supervisar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos sanitarios que están normados en este reglamento. En el artículo 23 nos dice que existen niveles de plan de control de calidad del agua. Esto se va a basar de acuerdo a los sistemas de abastecimiento. Existen tres planes de control.
el plan de control de calidad de nivel 1, que son los proveedores que abastecen agua a áreas urbanas y periurbanas. El plan de control de calidad de nivel 2, que son los proveedores que abastecen de agua mediante camiones, cisternas o otros servicios especiales. Y el plan de control de calidad de nivel 3, que son los proveedores que abastecen de agua a áreas rurales, ¿no? O en condiciones especiales. De acuerdo al plan de control de calidad, se van a establecer distintas pasos a seguir o distintas multas en caso de ser de que sea el caso, ¿no? Ahora, dentro del título 6 de fiscalización sanitaria, tenemos el artículo 29 que dice directamente que la fiscalización sanitaria lo va a realizar la autoridad de salud competente, como ya le dije, DIGESA o DIRESA, y la autoridad va a pedir, o mejor dicho, va a verificar que toda acción o denuncia que determine un supuesto incumplimiento de lo establecido en el reglamento sea verdad o mentira, ¿no? Es decir, si es que existe una denuncia, digamos, por, eh, por la municipalidad, por algún poblador, entonces la autoridad de salud se va a encargar de corroborar si esta información es cierta o no para establecer las medidas correctivas o en caso hay alguna multa. Ellos también se van a encargar de verificar el cumplimiento de medidas preventivas y correctivas que se haya establecido en la acción de supervisión y vigilancia sanitaria. Y también esta autoridad de salud competente va a iniciar el proceso sancionador por incumplimiento de lo antes dispuesto, ¿no? Y van a establecer las medidas correctivas que se deben de adoptar en caso de ser necesario. En cuanto al artículo 30, nos dice de la implementación de las medidas correctivas. La autoridad de salud va a recibir un informe técnico de la supervisión o vigilancia del supuesto incumplimiento de algunas de las disposiciones. Entonces la autoridad va a comunicar al proveedor las medidas correctivas en un plazo, bueno, que ellos ya lo establecen de acuerdo a su criterio propio, a fin de que puedan prevenir o controlar cualquier factor de riesgo a la salud de la población. Y si en caso estas medidas no son atendidas en el tiempo que se ha estimado, pues se van a aplicar las sanciones. En cuanto al título 7 de aprobación, registro y autorización sanitaria, perdón, tenemos el artículo 35 del registro de sistemas de abastecimiento de agua. La autoridad de salud, bueno, DIGESA o DIRESA, es responsable en su jurisdicción de otorgar el registro a los sistemas de abastecimiento de agua potable, que son, así sean administradas por empresas privadas, públicas, municipales, juntas administradoras u otra organización comunal. Entonces, también dentro de este artículo nos dice que para otorgar el registro, la DIGESA o DIRESA va a deber de evaluar el informe de la fuente del agua de abastecimiento, o sea, agua de pozo, un ojo de agua, siembra o cosecha de agua, etcétera. Y estos van a deber incluir el análisis de calidad físico-químico, bacteriológico y parasitológico expedido por un laboratorio como Intertec, el caudal promedio y el tipo de captación. También van a solicitar una memoria descriptiva del sistema de abastecimiento y bueno, hay otros requisitos mínimos, ¿no? Como de repente un pago administrativo o una memoria descriptiva pues simple, ¿no? No tan detallada. Luego, en el artículo 38 nos habla del registro sanitario de desinfectantes y otros insumos utilizados en el tratamiento para agua de consumo humano. En este caso, las empresas que se dedican a producción o comercialización de los desinfectantes u otros químicos, insumos químicos o bioquímicos que sean utilizados en el tratamiento del agua para consumo humano, están obligadas a inscribir sus productos en el registro sanitario de DIGESA. Es decir, esto no es tanto una obligación para las industrias, sino más que todo para control. Si las industrias de repente utilizan ciertos desinfectantes, ciertos bioquímicos para realizar las limpiezas a sus tuberías o a sus sistemas, pero que estos insumos no estén registrados dentro de DIGESA, pues estarían incumpliendo y se podría también aplicar una sanción.
Ahora, dentro del título 8 de abastecimiento de agua, proveedor y consumidor, los artículos más importantes son el artículo 49, que nos habla del proveedor de agua para consumo humano. Acá sí debe de quedar muy en claro que se va a entender como proveedor de agua para consumo humano o potable a toda persona natural o jurídica de cualquier modalidad empresarial, junta administradora, organización vecinal, comunal u otra organización que provea agua para consumo humano. Es decir, cualquier empresa, ciudadano, junta vecinal, asociación que provea agua para consumo humano, sea cual sea su procedencia, que no sea obviamente de SEAPAL, sino directamente, automáticamente se convierte en un proveedor de agua para consumo humano. Entonces debe de cumplir con todos los artículos de este presente reglamento, que es lo que normalmente hacen las industrias eh, que necesitan muchísima cantidad de agua para sus operaciones o para sus procesos. Entonces, eh, gestionan una autorización para potabilizar el agua de algún río, del mar, de algún pozo. Entonces ellos ya se convierten directamente en proveedores de agua para consumo humano y tienen que cumplir todo este reglamento. Entonces, ya sabiendo esto, nos vamos al artículo 50 de obligaciones del proveedor. Entonces, este proveedor de agua, o sea, o cualquier empresa que haya gestionado su sistema de abastecimiento de agua potable, está obligado a obviamente suministrar agua potable cumpliendo con los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos que se establecen en este reglamento. Suministrar también a la autoridad de salud, DIGESA o DIRESA, cualquier información vinculada al control de la calidad del agua con carácter de declaración jurada. También está obligado a colaborar en acciones de protección y recuperación de fuentes hídricas que la autoridad establezca, en este caso sería la Autoridad Nacional del Agua, y también informar a la Autoridad de Salud, DIGESA o DIRESA, así como a los consumidores finales acerca de alteraciones, modificaciones o alguna contingencia presentada en el servicio de prestación de esta agua. Esto de forma oportuna. Dentro del título 9 tenemos los requisitos de calidad del agua para consumo humano. Entonces, dentro del artículo 63 nos habla de los parámetros de control obligatorio. Es decir, estos parámetros tienen que establecerse tanto para establecer o para solicitar una autorización de abastecimiento de agua potable y dentro del plan de monitoreo ambiental, digamos, así lo establezca DIGESA semestralmente, cada 3 meses, 9 meses, estos siempre tienen que hacerse, ¿no? Son los coliformes totales, los coliformes termotolerantes o fecales, el color, la turbiedad, el residual de desinfectante, entiéndase residual de desinfectante como cloro residual, ya que normalmente es el cloro el insumo que se utiliza para limpieza de tuberías o limpieza de agua o para todos los sistemas. Y también el nivel de pH. Pero en caso de que resulte positivo o haya indicios de coliformes termotolerantes o fecales, el proveedor o la empresa debe realizar el análisis de Escherichia coli. Esto para corroborar de que el agua efectivamente tiene contaminación fecal. Ahora también tenemos los parámetros adicionales de control obligatorio, como vemos aquí en la presentación, que son los microbiológicos, organolépticos, inorgánicos y radiactivos. Estos parámetros tienen que realizarse para gestionar la autorización de abastecimiento de agua en una primera vez. De resultar alguno de estos positivo en el primer análisis para la obtención de la autorización, pues estos ya se vuelven automáticamente obligatorios. Entonces, en tu plan de monitoreo ya tienen que estar todos estos. Lo que nos dice justamente el artículo es que de comprobarse en los resultados de la caracterización del agua, la presencia de estos parámetros se van a incorporar como adicionales al control obligatorio, ¿no? O sea, ya tendrían que hacerse cada cierto tiempo, sí o sí, y esta condición va a permanecer hasta que el proveedor demuestre que estos parámetros cumplen con los límites establecidos en un plazo
de que la DIGESA lo determine, ¿no? O sea, de repente salen positivos y la DIGESA te dice, tienes que seguir haciendo esto cada 3 meses o cada 6 meses por 4 años. Y luego de esos 4 años recién se va a reevaluar si es que reinciden o ya no reinciden, ¿no? Ahora en el artículo 74 tenemos la revisión de los requisitos de calidad del agua. Estos requisitos para consumo humano, bueno, establecidos en este reglamento, se someten a revisión por la Autoridad de Salud o DIGESA cada 5 años, ¿no? Así como le decía, o sea, cada 5 años tienen que volver a presentar un expediente para que DIGESA les diga está bien, está todo bien, continúen, o de repente les dice aumenten estos parámetros, o de repente ya cumplieron con estos parámetros y les aminora, pero cada 5 años tienen que actualizarse. Ahora tenemos el título 10 de medidas de seguridad y sanciones. En el artículo 7 nos habla de las infracciones. Tenemos infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves, ¿no? De acuerdo a lo que suceda, a la envergadura de lo que haya ocurrido, ¿no? Por ejemplo, infracciones leves se va a producir cuando los proveedores o empresas no proporcionen la información solicitada por las autoridades. También si es que los proveedores o empresas no informen a la población sobre la calidad del agua potable, sea por un medio escrito o algún otro medio para el consumidor, ¿no? Puede ser radial o por periódico. Y también cuando el consumidor, eh, no, perdón, esto no. Bueno, tenemos luego las infracciones graves. Dentro de las infracciones graves se van a sancionar cuando se incumplan los requisitos sanitarios que deben reunir el sistema hidráulico o las instalaciones físicas de todo el sistema de abastecimiento, ¿no? Esto ya se encarga la DIGESA con un personal calificado. También se van a aplicar infracciones graves cuando hay alguna negligencia en el mantenimiento, funcionamiento y control del sistema de abastecimiento de agua. También cuando el proveedor no esté inscrito en el registro de la autoridad de salud, es decir, esté consumiendo agua que no tenga una autorización para poder consumir agua de ahí. También cuando el proveedor no cumpla con la presentación de resultados de los análisis de laboratorios en el plazo contemplado. También si es que el uso de desinfectantes u otros insumos químicos o bioquímicos utilizados en el tratamiento del agua no estén autorizados por la DIGESA, ¿no? Como les dije hace un momento, si es que utilizan desinfectantes o otros insumos químicos que no hayan estado autorizados por DIGESA para el tratamiento de agua que va para consumo humano o para alguna industria que termine también en consumo humano final, pues también van a ser sancionados como graves. También serán sancionados los proveedores que no cuenten con un plan de contingencia, los proveedores que obstaculicen o interfieran las labores de supervisión y fiscalización sanitaria del sector, y también para toda persona que altere la calidad del agua por actos indebidos, ¿no? En el sistema de abastecimiento. Todas estas son causas para infracciones graves. Y también tenemos las infracciones muy graves. Estas infracciones se van a aplicar a proveedores que suministren agua sin cumplir con los requisitos de calidad establecidos, también a proveedores que no cuenten con un plan de control de calidad, no solamente que no cuenten, sino tampoco que no apliquen ningún plan de control, también a sistemas de abastecimiento de agua potable que no cuenten con el registro de la fuente de agua y autorización sanitaria. Es decir, obviamente para cualquier punto de agua que ustedes quieran sacar, digamos, como le dije, ¿no? Un ojo de agua, agua de pozo, agua de río, tiene que estar autorizado por la Autoridad Nacional del Agua antes de comenzar a consumir el agua potable de esta fuente. También van a ser infractores muy graves las estaciones de surtidores de agua, camiones cisterna o otros medios de distribución de agua que no cuenten con autorización sanitaria otorgada por DIGESA. También proveedores que no implementen su programa de adecuación sanitaria o conocido como el PAS para cumplir las normas establecidas. Ahora, dentro de estas sanciones, como dice el artículo 78, van desde una amonestación, de repente para algunas infracciones que sean muy, muy leves,
y también multas que pueden comprender entre una UIT de repente para infracciones leves hasta 30 UITs para infracciones muy graves. Y en caso de que el problema por el cual se sancionó sea reincidido, la multa automáticamente va a ser duplicada a la anterior. Y también para las infracciones muy graves se puede aplicar la suspensión de la autorización sanitaria o registro sanitario por un plazo que determine la DIGESA e incluso cancelar la autorización sanitaria o registro sanitario. Ahora, en cuanto al artículo 79 de la escala de sanciones, nos dicen de que en caso se reviertan las condiciones que dieron origen a la cancelación del proveedor de agua, el proveedor va a tener que tramitar un nuevo registro o autorización sanitaria, o sea, hacer todo desde cero si es que incumplió con una infracción muy grave. Esto siempre y cuando teniendo en cuenta los criterios de la Ley General de Salud. Y dentro del artículo 81 tenemos los plazos para el pago de las multas. Todas las multas que se hayan establecido, tanto para infracciones leves, graves y muy graves, deben de pagarse dentro del plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la sanción. En caso de que no se realice este pago, la autoridad de salud, DIGESA o DIRESA, va a ordenar su cobranza coactiva de acuerdo a ley. Y estos son, bueno, los anexos 1, 2 y 3 que se deben de, bueno, depende de la Dirección General de Salud, lo que ellos evalúen con sus especialistas, de acuerdo a la procedencia del agua, el sistema de tratamiento que se le otorga, la industria a la que está yendo, los procesos a los que se está sometiendo el agua, los insumos a los que se está sometiendo, son los que les van a decir, tienes que hacer el anexo 1 y 2. Para algunas personas, de repente, el anexo 1, 2 y 3 hasta el punto 19, otros el anexo 1, 2 y 3 completos, y hay, bueno, muy pocas industrias que también les piden el anexo 4, pero todo esto va a depender de la DIGESA y de lo que ustedes hayan establecido en su plan de monitoreo ambiental o dentro de su instrumento de gestión ambiental en caso los tengan, ¿no?